ir con todas ellas. Antes quiero hacer un repaso de cómo están los principales índices antes de que arranquemos, porque ha sido un día que después del día de ayer, que venía cargado de euforia tras ese rescate a First Republic Bank, ese rescate donde se anunciaban hasta 30.000 millones por parte de los grandes bancos tras una reunión privada, recuerden, entre Janet Yellen y Jamie Dimon de JP Morgan y Janet Yellen del Tesoro de los Estados Unidos. De esa reunión privada salía un acuerdo entre el gobierno estadounidense para que los grandes bancos salvasen al final a los pequeños. Y es que esa es un poco la dinámica por la que vamos. Los pequeños bancos están mucho más expuestos que los grandes bancos y al final hay que preguntarse, ¿se van a ver beneficiados estos grandes bancos al final absorbiendo todo lo de los pequeños? ¿Va a volver el sistema a ser prácticamente un monopolio y tener solo unos cuantos bancos principales? Bueno, esa podría ser una de las situaciones a las que vamos y a las que estamos expuestos. Sea como sea, los índices, ahora mismo SP500 cayendo un 1,21%, arrancaba la sesión muy a la baja, hoy hemos tenido a nivel macroeconómico datos de producción industrial, se mantenía igual, 0% en el mes, pero empezaba la caída en términos interanuales, al final se va acumulando unos datos de producción mensuales que no son tan buenos, aunque un 0% en el mes, no ha habido cambio con respecto a enero, pero aún así tampoco hay incremento, se van acumulando esos datos mensuales y al final lo que hace es que el cambio anual cada vez vaya más a la baja. Y es la primera vez que el cambio anual de la producción industrial estadounidense pues se pone en negativo, eso sí, por tan solo unas décimas. Otro dato económico que ha salido es el indicador ley. Ese indicador que, recuerden, es un indicador adelantado de la economía, de 7 a 12 meses se adelanta la economía. Y es curioso porque dentro del ciclo económico, y ahora hablaremos de lo que ha dicho Bank of America sobre el ciclo económico, tenemos diferentes indicadores. Hay unos que son indicadores adelantados, indicadores coincidentes, que miran lo que está pasando a nivel actual, e indicadores atrasados que te dan una imagen de lo que ya pasó. Por ejemplo, la tasa de desempleo es claramente un indicador atrasado, porque cuando ya conocemos el desempleo ya la gente se han despedido y las empresas ya han tomado medidas y posiblemente ya han tenido pérdidas en sus cuentas y por eso han tomado la decisión. Es lo último a lo que recurren. Por otro lado, este indicador ley, indicador adelantado, lleva varios meses en contracción. De hecho, si no me equivoco, podemos poner el gráfico por aquí. Tenemos aquí el ley. Lleva varios meses en contracción, fíjense el cambio interanual y fíjense el cambio intraanual del PIB, que suele igualar el movimiento del ley. ¿Qué pasa? Que el PIB, les he hablado, indicadores adelantados, coincidentes y atrasados. Pues mientras el ley, que es la línea azul, es un indicador adelantado, el PIB, que es el que miramos todos, porque es el que el gobierno luego presume, ese es un indicador atrasado. Cuando llega normalmente ya es tarde. ¿Por qué? Pues porque conocemos el PIB, por ejemplo, hace poco conocíamos el PIB del cuarto trimestre de 2022 y ese trimestre ya ha acabado. Cuando conozcamos el PIB del primer trimestre de 2023 ya habrán pasado unas cuantas semanas o unos cuantos meses. Así que un indicador más que muestra la debilidad de la macro, la debilidad de la economía. Por mucho que la economía se mantenga fuerte y por mucho que se vuelva a hablar de soft landing, hay ciertos indicadores adelantados que siguen mostrando debilidad, ciertos indicadores macroeconómicos importantes, porque el ley es un indicador que no suele fallar, al igual que tampoco lo es la inversión de la curva de tipos. Son indicadores con una tasa de acierto bastante elevada y que siguen mostrando debilidad en la economía estadounidense. De hecho, la propia Conference Board, que es quien elabora este índice, ha dicho los signos y los datos de ley están mostrando que posiblemente en unos meses haya recesión en Estados Unidos. Claro que uno se preguntará, la recesión a lo mejor ya ha pasado, y a lo mejor sí, ya la hemos vivido y ni siquiera la Enver, que es quien declara las recesiones, esa oficina de investigación económica, a lo mejor ni siquiera se ha puesto a pedir, a explicar si habíamos entrado en recesión o no, no ha declarado todavía esa recesión por algunos indicadores como el empleo que se mantenían fuertes. Entonces ahora hay que preguntarse si ya la hemos vivido, si la viviremos y en qué magnitud será. Por ahora los indicadores siguen apuntando hacia la baja, como puede ser, por ejemplo, el indicador de el ley. Índices tenemos Nasdaq Composite cayendo un 0,88, SP500 un menos 1,16 y Dow Jones un menos 1,29. Y si miramos las empresas que están avanzando y cayendo, hoy tenemos una amplitud muy negativa. La amplitud muestra el fondo de mercado, cómo se están comportando todas las empresas dentro de los índices estadounidenses. Vemos 4.985 empresas a la baja, en caída negativa, y vemos 1.400 empresas subiendo. Por tanto, hay muchísimas más empresas que están bajando durante el día de hoy
y en magnitudes importantes. Vamos a hablar de los pequeños bancos, ya que están mucho más expuestos, y se lo quería mostrar por aquí, están mucho más expuestos que los grandes bancos. Lo primero, las reservas. ¿Cómo están las reservas de los pequeños bancos y por qué se está atacando tanto a los bancos regionales? Recuerden que todo esto viene desde Silicon Valley Bank, el banco que quebró, lo primero, porque no tenía una buena gestión del riesgo en su parte de balance de Hold to Maturity, que son los parte de balance HTM, son esos bonos que se mantienen a vencimiento, y en principio no hay problema, porque tú compras unos bonos a vencimiento y si los mantienes hasta que terminan, recuperas el principal y te llevas el interés el que habías comprado. El problema viene cuando los tipos de interés suben y los bonos que habías comprado hace años a unos tipos de interés muy bajos, pues ya no valen nada en mercado, porque en mercado no te van a pagar por ese bono. El mercado ahora puede comprar bonos a un interés superior. ¿Quién te va a pagar por un bono que tiene un interés mucho menor? De ahí el riesgo, así es como se explica el riesgo de duración. Cuanto más vencimiento tiene el bono, cuanto más a largo plazo es, más riesgo tiene si los tipos de interés suben. Y más cae el precio del bono en relación. Entonces, Silicon Valley Bank no cubrió la duración de sus carteras y eso fue un error muy gordo. De hecho, no tenían ni siquiera un puesto de directivo de gestión de riesgos. Llevaban 15 meses con una vacante disponible para director de riesgos. CRO, Chief Risk Officer. 15 meses con una vacante para ese puesto. No sé si es que nadie sabría cubrir la duración de la cartera en el banco, es que no quisieron cubrirla porque apostaban que los intereses volvían a caer, pero sin duda dentro de la implicación hubo un problema de gestión del riesgo. Todo esto se traslada a que el mundo empieza a tener pánico y dice, ostras, si Silicon Valley Bank ha quebrado por su cartera de bonos a largo plazo, ¿cuántos bancos tendrán esos bonos a largo plazo en cartera y cuántas pérdidas llevarán acumuladas? Y les repito, no es problema de la contabilidad, no es problema de que se contabilice a madurez en la categoría de HTM y que no se reconozcan el valor real en cada momento hasta que haces la venta y que se vaya amortizando. Ese no es el problema, porque muchas empresas industriales también hacen lo mismo. Piénsenlo, no lo hacen con bonos, lo hacen con maquinaria. Una empresa industrial compra maquinaria, la mete en sus activos, la va depreciando porque la lleva hasta que la maquinaria termine su vida útil y no reconoce el valor real de la maquinaria en todo momento. Imagínense una empresa industrial que compra tractores y esos tractores de repente, por lo que sea, por una crisis que hay, o hay mucha oferta de tractores, pues esos tractores en mercado bajan de precio, porque a lo mejor ya no son buenos tractores y ha habido un problema legal con ellos, o contaminan, o lo que sea. Fíjense si esta empresa tuviese que reconocer el valor real de esos tractores, ¿cómo bajaría su balance? Pues es un poco para explicar lo que ha pasado con los bancos, que no deben reconocerlo, pero el problema viene cuando te quedas sin liquidez y tienes que hacer una venta. Y entonces la gente descubre lo que hay debajo de la alfombra. Ese miedo se traslada al resto de bancos regionales. ¿Pero por qué? No porque tengan esa cartera de bonos a largo plazo con pérdidas descomunales. No hay problema que hayas hecho pérdidas, luego veremos cómo afecta en la cuenta de resultados. El problema viene si no tienes liquidez para afrontar la salida de depósitos. Si te falta liquidez, si te falta dinero para hacer frente a esa salida de depósitos, entonces ahí tienes un problema, porque tienes que empezar a malvender. Y nadie te va a comprar esos activos en mercado. Fíjense que ahí es donde el gráfico muestra cómo los pequeños bancos tienen muchísimas menos reservas con respecto a sus activos que los grandes bancos. Por otro lado, vemos también la exposición a la deuda, cómo ha crecido. Tenemos dos líneas, la roja, la negra y la azul. Y por un lado, vemos cómo han crecido los préstamos hacia diferentes sectores. Por ejemplo, cómo han crecido los préstamos de consumo industrial. Ahí vemos que los grandes bancos son los que más han otorgado préstamos a esta parte. Mientras que por la parte de residencial inmobiliario, vemos que son los pequeños bancos los que más entregan esos préstamos. Por la parte de real estate comercial, también vemos que son los pequeños bancos los que más han crecido al entregar esos préstamos. Y por la parte de consumo, y esto es lo más preocupante, los pequeños bancos son los más expuestos a los préstamos del consumidor. Porque fíjense que han crecido mucho más, en una magnitud mucho más elevada, por encima del 20% en términos interanuales, de lo que han crecido los grandes bancos. Entonces aquí
El problema para los pequeños bancos sería un impago de la deuda sobre el consumo. Que los consumidores llega un momento en el que no puedan pagar la deuda y esto repercuta sobre estos bancos. De ahí que también, de hecho, si se miran los activos y líquidos, se ve como los pequeños bancos tienen un porcentaje mayor de activos y líquidos con respecto a los grandes bancos. ¿Será la misma historia de siempre? ¿Los grandes bancos se acabarán quedando con los pequeños? Parece que sí. JP Morgan el otro día inyectó dinero en los depósitos para dar reservas a First Republic Bank. Veremos cómo termina la situación. Sea como sea, quería contarles una última cosa y es